Hermanos, que el Señor les bendiga y bienvenidos a Spot Preaching, donde hablamos de temas interesantes, ponemos, reflexiones, conversaciones y demás. Todo cristocéntrico, todo hablando del Señor. ¿Por qué? Porque creo y entiendo que ese debe ser nuestro enfoque. Eso es lo más importante y es la única solución a nuestras vidas. El tema de hoy es uno sencillo, pero reflexivo. ¿Cómo así? ¿Estamos predicando realmente lo que se debe predicar o estamos dando falsas expectativas? Me explico. Recientemente vi un video en una plataforma de un hombre hablando de lo que realmente se debe de predicar. Que no debemos de, aunque el contenido no es falso, sino que no debemos de darle falsas expectativas a estos nuevos creyentes, estas personas que quizás no conocen profundamente a nuestro Señor y le hablan dándole falsas expectativas, como por ejemplo, si te conviertes a Cristo, Cristo te va a sanar. Si te conviertes a Cristo, Cristo te va a enriquecer. Si te conviertes a Cristo, si aceptas al Señor como tu Salvador, Dios te va a hacer rico. Dios te va a dar el carro, lo que tú deseas. Dios va a suplir lo que tú quieras. Tú pides y se te dará. No funciona de esa manera. Aunque no es falso que nuestro Señor nos pueda sanar, aunque no es falso que nuestro Señor pueda suplir nuestras necesidades, aunque no es falso que nuestro Señor puede impartir felicidad en nuestra vida, si es falso o si no es conveniente que entres al Evangelio por los panes y los peces y no por el que te los provee. No sé si me entiende. Estamos predicando un evangelio. No estoy hablando en general, no estoy hablando para una persona en específico, sino hablando en general. Que tenemos que tener cuidado al predicar un evangelio con nuestras palabras, escogerlas bien, para no quizás darle a entender a la persona que esté escuchando la palabra de Cristo que Cristo es un banco, que Cristo es básicamente un genio en la lámpara. No. Conozco de personas que han pasado a morar y murieron creyendo que Dios los podía sanar. No me malinterprete, Dios tiene el poder y la potestad. Él es Dios y Él lo puede sanar. Pero, ¿realmente es su voluntad? Es su voluntad que usted sea sano, que yo sea sano, que yo sea rico, que usted sea rico. Quizás sí, quizás no. Eso no lo sabemos nosotros. Pero lo que yo quiero llegar es que quizás no tengamos las expectativas creyendo solamente en los panes y los peces, buscando los panes y los peces, buscando el milagro, buscando la riqueza, buscando lo que me pueda dar. Si verdaderamente lo que ya nos dio es más que suficiente. ¿Qué ya nos dio? Usted podrá pensar, lo que ya nos dio fue su sacrificio en la cruz del Calvario. Lo que ya nos dio fue un chance a poder ser salvo. Nos conectó de nuevo con el Padre. Habíamos perdido la conexión y Él nos reconectó con su sacrificio. Llevó nuestros pecados en sí, en Él mismo, para que no fuéramos a la perdición, sino que si aceptáramos a Cristo como nuestro único y exclusivo Salvador,
pudiéramos gozar de la salvación de nuestras almas y una vez Él venga por su iglesia, podamos irnos con Él al descanso eterno. Ya el haber hecho eso es más que suficiente, mi querido hermano. No tenemos que estar buscando los panes y los peces. La palabra nos dice que busques del reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Dejemos de enfocarnos en las cosas que realmente no importan. La palabra dice que dejemos de preocuparnos por qué nos vamos a poner, qué vamos a comer. No está diciendo que sea un mal administrador y sea un irresponsable. No me malinterprete. La palabra nos llama a ser buenos mayordomos de nuestra casa, a ser buenos administradores en todo el sentido de la palabra. Pero es clara al decir que no nos afanemos por esas cosas efímeras, sino que al tener nosotros en cuenta de que lo realmente importa, que es nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, Él se encargará de nosotros de alguna manera u otra. Que prediquemos lo que debe de ser predicado y digamos lo que debe de ser dicho. Por ejemplo, en 1 Corintios 15, 3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Y por ahí sigue hablando Pablo. O sea, ¿qué menciona Pablo que debe de ser enseñado? El Cristo que resucitó por cada uno de nosotros, que venció la muerte. Y ya el haber hecho eso es suficiente. Él no nos dio cualquier cosa. Él nos dio el chance a la vida eterna. Entonces, ¿usted cree que quizás el buscar los panes y los peces, los milagros y demás, tiene más valor que una vida eterna en paz, en felicidad? Para mí eso no tiene precio. Si lo evalúa, debemos de buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas debemos de preocuparnos. ¿Por qué? Porque serán añadidas. La palabra dice que si Él cuida de las aves, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Creo que ese debe ser nuestro enfoque. Quizás no enseñarle al que no lo conoce, como si el aceptarlo le va a dar todo lo que quiere. No, te va a dar lo que necesitas. Y tal vez en el momento tú no entiendes que realmente lo que necesitas es lo que te está proveyendo y quieres más. Pero no se preocupe, porque todos padecemos de eso. Somos incapaces de entender el razonamiento de Dios y que lo que Él nos da verdaderamente es lo que nos conviene. Y si verdaderamente ponemos atención a cómo Dios va obrando en nuestras vidas, nos damos cuenta en el camino de que todo va cayendo en su lugar. Hay un refrán aquí en Puerto Rico, del antaño, viejo, que dice: no hay mal que por bien no venga. Y hace referencia a un texto bíblico, cuando nos dice que todas las cosas obran para bien, para aquellos para los cuales somos llamados. Todas las cosas obran para bien. Tenemos un sinnúmero de ejemplos bíblicos. Ejemplos bíblicos, por ejemplo, Job, que a pesar de todas las aflicciones que pasó, Dios los recompensó. Cada uno de ellos, los apóstoles, cada uno de los discípulos, sufrieron. ¿Cuál fue su recompensa? Una eternidad
en paz. Ese fue su premio. Entonces debemos de, como decía Pablo, imitarlos a ellos, porque ellos definitivamente imitaron a Cristo. Así que pongamos nuestra vista en el Señor, enfoquémonos en Él y todas las demás cosas le serán añadidas. Hablemos de Cristo y que resucitó y no le enseñemos que te va a multiplicar los panes y los peces. No enseñemos que te va a dar lo que tú quieres, sino que primero va a salvar tu vida y lo que demás venga será añadidura. Pero definitivamente va a tener cuidado de ti. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que no me malinterpreten. Simplemente, cuando aceptes a Cristo, acéptalo por lo que Él ya hizo y no por lo que Él va a hacer por ti. Busca de Él y Él va a suplir las necesidades que tengas en tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde.